El Islam. La península de Arabia es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La mayor parte de su superficie está ocupada por desiertos, sin ríos y con pozos muy escasos. Aunque Arabia estaba situada cerca de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como Mesopotamia y Egipto, era un lugar poblado por tribus nómadas de carácter belicoso y politeísta. Las rutas comerciales se unían en el Mediterráneo con el Océano Índico que atravesaban la península de Arabia. Los oasis permitían un asentamiento permanente en esta ruta. Uno de los oasis más famosos de Arabia era la Meca, célebre por sus santuarios, sobre todo la Kaaba, lugar de culto desde tiempos inmemoriales. Allí fue donde nació Mahoma. Mahoma nació en el 570 en la Meca. Huérfano desde niño, viajó durante años con las caravanas de mercaderes. A los 40 años, en el 610, tuvo una visión en la que el arcángel Gabriel le reveló que había sido elegido para transmitir un mensaje divino. Sus enseñanzas serán recogidas en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. La oposición al politeísmo hizo que las autoridades de la Meca persiguieran a Mahoma, por lo que tuvo que huir a Medina. Este hecho transcurrió en el año 622 y se conoce entre los fieles musulmanes como la Égira. Se considera el primer año del calendario musulmán. Mahoma no fue solo un profeta, sino un líder militar y político. En Medina proclamó la yihad o guerra santa contra sus enemigos. Primero conquistó la Meca y a su muerte, en el año 632, Mahoma ya había establecido el Islam como la fuerza social, política y religiosa que había conseguido unificar toda Arabia. Tras la muerte de Mahoma, sus seguidores se agruparon en la Umma o comunidad de musulmanes gobernados por un califa. Los primeros califas fueron los llamados califas perfectos, que extendieron el territorio hasta Siria, Jordania, Líbano, Palestina, Irak, Egipto y Babilonia. Tras los califas perdidos, sucedió el califato omeya, que fue un periodo de expansión y organización administrativa del Islam. El imperio se extendió hasta llegar a la península ibérica. La capital del imperio omeya fue Damasco. Tras la caída de la dinastía omeya, la familia abasí se hizo con el poder. Con ella, el imperio se fragmentó en numerosos emiratos independientes. La capital se trasladó a la ciudad de Bagdad. El califato abasí acabó también desmembrándose en califatos autónomos. El más importante de ellos fue el fatimí. La presión exterior, sobre todo por los cruzados venidos de Europa y los mongoles y turcos llegados de Asia Central, terminaron con el antiguo imperio. En el año 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos y con el nombre de Estambul pasó a ser la capital del nuevo imperio otomano que perduró hasta el siglo XX. La vida de Mahoma ibn Abdullah comenzó en el año 570 de nuestra era. Nació en la Meca, una próspera comunidad comercial en tierras de lo que hoy es Arabia Saudí. Nadie podía saber que la vida de ese niño se convertiría en los cimientos de una religión que un día cambiaría la historia.
En la época en la que nació Mahoma, Arabia era una tierra estéril y dura, en la que de vez en cuando surgía un oasis. Los árabes que vivían en un mundo tan difícil emigraban de un sitio a otro, luchando para que sus ganados sobrevivieran en el duro desierto. Para sobrevivir en un sitio así, los árabes dependían del apoyo de su tribu. La tribu los protegía no solo del mal del desierto, sino de los interminables ataques y venganzas organizados por otras tribus. Pero los nómadas del desierto también dependían de otros árabes que poco a poco habían construido ciudades pequeñas donde se dedicaban al comercio. La más próspera de dichas ciudades era la Meca, hogar del joven Mahoma. Mahoma era miembro de una tribu llamada los Quraysh, que habían abandonado la vida nómada y se habían convertido en prósperos comerciantes de caravanas. Había crecido siendo huérfano. A los 8 años estaba al cuidado de un tío que era el jefe de uno de los clanes de la tribu Quraysh. Como principal tribu de la Meca, los Quraysh también eran los guardianes del lugar santo más sagrado de los árabes, la Kaaba. Aunque reconocían a una deidad llamada Alá, también adoraban a muchos otros dioses y diosas en la antigua Kaaba. Los árabes rezaban ante más de 300 ídolos que se erguían alrededor de la sagrada estructura en forma de cubo. El comercio había llevado riqueza a la Meca, pero los celos y los continuos enfrentamientos estaban destrozando el viejo sistema tribal. Los ricos ignoraban a los pobres. Algunos opinaban que la vieja religión árabe necesitaba un cambio. Los judíos y los cristianos habían tenido sus profetas de la Reforma. Al igual que Moisés y Jesús habían proporcionado inspiración y renovación, muchos en la Meca deseaban una nueva revitalización espiritual. Mahoma se había convertido en guía de caravanas en su ciudad natal y organizaba viajes a lugares tan lejanos como la tierra que hoy ocupa Siria. Pero también él comprendía que los viejos valores de la caridad y la comunidad se estaban perdiendo en la Meca. Mahoma era profundamente respetuoso con la religión de sus antepasados, visitaba la Kaaba frecuentemente e intentaba llevar una vida de justicia y respeto hacia todos. En el año 595, Mahoma fue contratado por una mujer rica llamada Jadilla para que organizara y guiara una caravana para ella. Él aceptó y regresó con un buen beneficio. Aquel viaje sería el principio de una nueva vida para Mahoma y Jadilla. Mahoma y Jadilla tuvieron 5 hijas. Mahoma era un padre muy cariñoso y durante toda su vida mostró afecto hacia todos sus hijos. Aunque el clan encabezado por su tío tenía poco prestigio entre los Quraysh, la reputación de Mahoma en la Meca continuó creciendo. Era conocido por su amabilidad para con los esclavos, su caridad para con los pobres y su justicia al tratar con todo el mundo. Cada año, durante el Ramadán, el 9º mes del año lunar, Mahoma se iba a las montañas que rodeaban a la Meca, lugar donde disfrutaba de su soledad y la oración. En el año 610, a los 40 años, el humilde comerciante y padre de familia se dirigió a uno de sus retiros en la cueva de una montaña. Día y noche, Mahoma permanecía en la cueva ayunando y orando. Una noche, mientras las llamas danzaban contra las oscuras paredes de la cueva, la vida de Mahoma cambió para siempre. De repente, un ángel que había tomado la forma de un hombre se apareció ante él y le ordenó: «Revela». Mahoma se sintió aterrado y confuso y dijo que él no tenía nada que revelar. El ángel atenazó a Mahoma en un sofocante abrazo, lo apretaba cada vez más hasta que parecía que le arrancaría del cuerpo hasta el último suspiro. Revela en el nombre de tu Señor el Creador. Él creó al hombre de un coágulo de sangre. Revélalo y tu Señor será muy generoso. Mahoma estaba aterrado y salió corriendo de la cueva. Estaba seguro de que le estaba ocurriendo algo horrible, pero mientras intentaba descender de la montaña, el ángel regresó y le habló. Oh Mahoma, tú eres el mensajero de Dios, y yo soy Gabriel.
En el año 610, un comerciante árabe de 40 años con esposa e hijas había recibido la repentina visita de un ángel que le había ordenado convertirse en el mensajero de Dios. Poco a poco, Mahoma ibn Abdullah comenzó a aceptar que Dios quería que él le hablase a su gente como Moisés y Cristo habían llevado la palabra de Dios en otras épocas. Varias revelaciones siguieron a la primera, pero Mahoma estaba confuso y luchaba por comprender exactamente qué mensaje quería Dios que él transmitiera. Entonces, de repente, las revelaciones pararon. ¿Qué había hecho para ofender al cielo y al ángel que le había hablado? ¿Cómo podía ser mensajero si no tenía mensaje? Pero mientras se hundía en la desesperación, otra revelación rompió el silencio. En el brillo de la mañana y en la quietud de la noche, tu Señor no te ha traicionado, ni se siente disgustado contigo. Lo que seguirá es mejor que lo que ha precedido, y pronto se te concederá aquello que te agradará. Mahoma ya tenía claro que no había malinterpretado las primeras revelaciones. En realidad, había sido llamado a decirle al mundo que no deben existir más dioses que el único Dios, Alá. A medida que iban llegando las revelaciones, las palabras se quedaban grabadas en la memoria de Mahoma. Al recitarlas, las iban copiando y formaron el Corán, el libro sagrado de Dios. Al principio, solo Jadilla y unos pocos amigos íntimos y familiares aceptaron el Corán. Pero poco a poco Mahoma comenzó a extenderlo, y los árabes de otros clanes distintos del Quraysh comenzaron a abrazar el mensaje. Porque los que las escuchaban respondían a sus palabras, no como si fuesen instrucciones religiosas, sino como poesía. En las aldeas y ciudades, o en los simples campamentos de beduinos en el desierto, los árabes capaces de hacer poesía y música ocupaban un alto estatus. Cuando Mahoma entonaba los versículos del Corán, las palabras se convertían en música, y él conseguía tocar un nervio profundamente espiritual en los que lo escuchaban. Muchos decidieron abrazar el Islam y su mensaje, pero para Mahoma no aceptaban nada nuevo, sino que regresaban a la antigua religión. Hasta el momento, Mahoma había evitado mencionar los ídolos que rodeaban la Kaaba. Pero llegó el momento en el que anunció que los Quraysh debían dejar de adorar a los demás dioses. Exigió una nueva y radical expresión de fe. Las palabras comenzaban así. Él es Alá, el único. Alá, el eterno, el absoluto. No ha engendrado, ni ha sido engendrado, y no hay nadie más como él. No podía haber mayor lealtad que la debida a Dios, ni a ninguna deidad tribal ni a un ídolo tradicional, ni siquiera a la tribu. Este mercader de buenos modales exigía a los árabes que traicionasen a los dioses de sus antepasados. Este nuevo mandamiento se llamaría Islam, que significa acto de rendición a la voluntad de Dios. El nuevo mensaje del Islam desgarró la estructura de la comunidad Quraysh. Pronto, como hiciera Jesús antes que él, el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo, y a la familia en contra de la familia. Los líderes Quraysh más poderosos se volvieron en contra de Mahoma y de sus seguidores. Torturaron a los musulmanes. Algunos recibían latigazos, a otros los ataban varios días a una estaca bajo el abrasador sol de Arabia. El propio Mahoma soportó la furia de sus vecinos, que le arrojaban porquería e insultos en las calles. Durante 2 años, los líderes Quraysh prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquiera de los seguidores del Islam. Nadie podía venderles alimentos. La agonía de este periodo se incrementó cuando Jadilla falleció en el año 619. Al morir su tío poco tiempo después, perdió a su protector, y quedó claro que la vida de Mahoma corría un grave peligro. Es en esta época terrible, cuando Mahoma se quedó casi sin recursos, en la que vivió su experiencia mística más grande. Una noche del año 620, el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma. El ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén. Allí lo recibieron Abraham, Moisés, Jesús y los demás profetas.
Al final la criatura lo elevó aún más, más allá del espacio y tiempo terrenales. Mahoma se separó de su cuerpo físico y su espíritu por fin ocupó la cima del universo. Su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam. También comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca. A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrib. Era una exuberante isla de verdor en medio de unas ásperas montañas volcánicas y de un suelo desértico incultivable. Su agua dulce y sus abundantes cosechas de grano y dátiles proporcionaban una cómoda vida. Pero Yatrib tenía problemas. Las tribus que habitaban tan idílico lugar estaban enzarzadas en una rivalidad mortal. Reunidas a la fuerza en tan pequeño oasis, las tribus estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yatrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma, pero también vieron en la persona del profeta a alguien que podía mediar en la situación de estancamiento en la violencia de Yatrib. Le hicieron una oferta. Los ciudadanos de Yatrib se someterían a Alá. A cambio, Mahoma sería su líder. Mahoma vio la oportunidad de expandir el Islam en Yatrib. También vio el santuario que lo protegería, a él y a sus seguidores, de la persecución. Pidió a todos los musulmanes que recogieran sus cosas y abandonaran la Meca para empezar una nueva vida. Era una empresa arriesgada, pero los musulmanes estaban dispuestos a arriesgarse. Mahoma y su discípulo más próximo se quedaron hasta que la mayoría de sus seguidores había abandonado la Meca. Los líderes Quraysh pronto comprendieron que cuando Mahoma se marchase ya no podrían controlarlo y se convertiría en el líder de sus rivales y posibles enemigos. Tomaron una decisión. Mahoma debía morir antes de llegar a la nueva tierra. Para que ningún clan cargase con la responsabilidad, se decidió que un miembro de cada uno de ellos le clavaría una espada a Mahoma al mismo tiempo. Los hombres buscaron desesperadamente por toda la Meca, pero Mahoma había sido advertido de la amenaza y había huido. A la mañana siguiente, unos jinetes salieron en persecución de Mahoma y siguieron su pista hasta la entrada de una cueva. Mahoma y su discípulo se ocultaban dentro. Pero la tradición musulmana dice que los asesinos Quraysh encontraron una paloma que anidaba delante de la cueva, cuya entrada estaba cubierta por una telaraña. Los Quraysh llegaron a la conclusión de que no podía haber nadie dentro. Alá había protegido a su profeta. La huida de la Meca en el año 622 es para los musulmanes la Hégira. No hay ningún acontecimiento que tenga más importancia en la cultura del Islam. Se convirtió en el principio del calendario musulmán. Cuando Mahoma llegó a Yatrib, la gente salió a recibirlo y todos querían el honor de alojarlo en su casa. Pero Mahoma dejó que su camello preferido, Kaswa, vagase sin guía por la población. Cuando al final Kaswa se paró y se arrodilló, Mahoma dijo que aquel era el lugar en el que viviría. Ordenó que comenzaran a levantar una casa y la primera mezquita. A partir de entonces, Yatrib se llamaría Medina, nombre que simplemente significa ciudad. Pero el mayor cambio se produciría en la naturaleza de la propia comunidad. Las visiones de Mahoma produjeron nuevas palabras para unir a sus propios seguidores de la Meca y a la gente de Medina. El Corán tenía un versículo nuevo. Aquellos que creyeron e hicieron la Hégira, y aquellos que ofrecieron sus casas y su ayuda, son protectores los unos de los otros. Para unir más a las gentes musulmanas, Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas. En total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes. Unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina, se terminó la primera mezquita. Incluía un gran patio en el que decir las oraciones. Se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración. Tocar un cuerno, como los judíos, una campana, como los cristianos.
Pero al final se decidió que solo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo. Se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada. Y por primera vez los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo, atrayendo a todos a Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que Mahoma es el apóstol de Dios. Venid a rezar. Venid a rezar. Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo. Pero siguiendo las órdenes de Alá, el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas de monoteísmo. Para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo, otra orden pasó a formar parte del Corán. Los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar. Desde entonces, los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba. Ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes, del gobierno. Estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam, Jesucristo. Mahoma era un líder político. Eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo, la economía, el comercio y la seguridad de Medina. Para proteger a la combativa y joven comunidad, Mahoma sabía que la política básica de Arabia tendría que cambiar, y eso significaba que habría que enfrentarse a la amenaza de los Quraysh. Mahoma acabaría buscando una solución que el mundo teme, y muy a menudo asocia con el Islam. Recurriría al conflicto armado. Desde los días de la Meca, las revelaciones de Dios habían llamado a los musulmanes a prepararse para luchar por llevar una vida moral y justa. La palabra árabe que designa esta lucha moral es yihad. La yihad iba a necesitarse en poco tiempo si la comunidad musulmana quería sobrevivir. Porque cuando el profeta y sus seguidores abandonaron la Meca, para todos estaba claro que llegaría el día en el que tendrían que defender sus creencias en la batalla. Ese día estaba cada vez más cerca. Aunque los fundamentos religiosos del Islam incluían el mensaje de paz de Jesús, también habían adaptado la tradición judía de la justicia. Los versículos del Corán que fluían de boca de Mahoma empezaban a incluir un mensaje que justificaba la defensa armada de la comunidad. Se les da permiso para luchar porque son perjudicados. En verdad, Alá el Poderoso acudirá en su ayuda. Son aquellos que han sido expulsados de sus hogares. Los planes de Mahoma para la defensa de la comunidad comenzaban a incluir la palabra yihad. Es un término que suelen citar los que se oponen al Islam como prueba de la confianza de esta religión en la violencia y en la guerra. Mahoma ya había hablado de la yihad cuando los musulmanes aún vivían en la Meca, pero las nuevas revelaciones hacían hincapié en un aspecto diferente de la yihad. Llegaron en un momento en el que los musulmanes de Medina luchaban por su supervivencia. Los Quraysh habían conseguido que la mayoría de ellos saliesen de la Meca sin llevarse nada de valor. Dios había dado a los musulmanes la orden de luchar, y ahora las revelaciones de Dios permitían que esa lucha incluyese el derecho a la supervivencia. Armado con la aprobación del Corán para defender su comunidad, Mahoma eligió una solución tradicional árabe: defiéndete atacando. Mahoma encabezaría el ejército que atacaría la caravana Quraysh más importante del año. El plan de Mahoma consistía en interceptar la caravana cuando ésta se acercase a los pozos de Badr, cerca del Mar Rojo. Pero antes de que sus fuerzas llegasen a los pozos, a la Meca llegaron noticias de la existencia del ejército musulmán. Los líderes Quraysh se escandalizaron por el hecho de que Mahoma intentase capturar su caravana. 1000 hombres salieron de la Meca para enfrentarse al ejército musulmán. Mahoma sabía que los Quraysh le obligarían a luchar. La noche anterior a la batalla, el profeta no sabía si sus hombres estaban dispuestos a morir en lo que ya se había convertido en una guerra, pero después de escuchar las estimulantes arengas, sus seguidores juraron ofrecer sus vidas por el Islam. El ejército Quraysh superaba en número a los musulmanes en una proporción de 3-1. Pero al comenzar la batalla, Mahoma demostró poseer un gran sentido táctico, y sus guerreros luchaban con ferocidad.
Los líderes quraysh habían creído que con una demostración de su fuerza bastaría para vencer a los musulmanes, pero a mediodía era el ejército de la Meca el que se dejaba dominar por el pánico y huía del campo de batalla. La entrega y unión del ejército musulmán habían salvado al Islam, pero el Islam se revelaría no solo merecedor de la victoria, sino también capaz de ser compasivo. Mahoma tenía una meta a largo plazo. El enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe. Decida a aquellos cautivos en vuestras manos. Si Alá encuentra el bien en vuestros corazones, os dará algo mejor que aquello que os han arrebatado y os perdonará. La victoria de Badr tuvo grandes consecuencias. Después de la batalla, los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina. Al igual que los musulmanes, estos conversos vieron la victoria como una señal de la salvación de Dios y una protección similar a la división del Mar Rojo que hizo Dios para los israelitas. Durante 3 años más, el ejército quraysh intentaría destruir la comunidad musulmana. Ganaría algunas batallas, pero siempre Mahoma y sus seguidores luchaban y sobrevivían, mientras su número continuaba creciendo. La vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada. Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos, pero unas pocas, como su tercera esposa Aisha, eran claramente asunto del corazón. Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de 4 esposas, y el marido debía tratarlas a todas como iguales. Casaos con mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4, pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas, entonces casaos solo con una. Mahoma había alcanzado un gran éxito. Sus seguidores en menos de 20 años habían pasado de ser un puñado a ser miles de devotos conversos. Pero no podía completar su misión mientras el lugar sagrado de la Kaaba continuase albergando ídolos. En enero del año 630, Mahoma puso rumbo a la Meca a la cabeza de un ejército de 10.000 hombres. Cuando los musulmanes se acercaban a la ciudad sagrada, los mequineses no intentaron resistir. Estaba claro que los viejos dioses de los quraysh no tenían poder ante el Islam. El profeta no deseaba derramar sangre. Proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo Dios. Las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba. El profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo: la verdad ha llegado y conquistado la falsedad. Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del Islam. Cuando falleció en junio del año 632, el profeta había llevado la paz a Arabia. Había transformado una religión de muchos dioses en un poderoso monoteísmo basado en una guía moral y ética para la vida diaria. Pero la muerte de Mahoma marcó el nacimiento de la gran era del Islam. En cuestión de 100 años, las palabras del profeta se extendieron desde Arabia al resto del mundo. Mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino, la era de la Ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, literatura y arquitectura. Muchos siglos después de desaparecer, la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó. En la actualidad, es la religión que más rápido crece en el mundo. Mientras estos devotos responden a la antigua llamada a la oración, cada uno de ellos sigue el ejemplo del profeta para que proporcione paz y serenidad a su vida diaria. La antigua Kaaba sigue estando en la Meca, y millones de peregrinos acuden allí cada año para volver sobre los pasos del profeta. El lugar de la ascensión de Mahoma sobre su criatura alada para encontrarse con Dios es hoy en día la mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén. Si alguien mata a un ser humano, será como si hubiese matado a toda la humanidad.